Son las 9:17, recibimos ahora en Enfoque de los Sábados al viceministro de Economía, el señor Alex Contreras. Señor Contreras, buenos días y bienvenido a RPP. Hola Fernando, buenos días. Muchas gracias por esta entrevista. Un saludo especial a toda tu audiencia. Gracias a usted porque necesitamos aclaraciones sobre lo que está en curso como negociación para que se aprueben las iniciativas que el Ministerio de Economía está solicitando, facultades delegadas por una parte en materia tributaria, financiera, económica, fiscal, pero la discusión se ha centrado sobre todo en temas tributarios, es decir, impuestos. El tiempo corre, hay que tomar una decisión antes de fin de mes, es decir, el 31 de diciembre, si es que queremos que hayan nuevo régimen tributario que entre en vigencia el próximo año. Y yo quisiera saber en qué estado se halla la negociación, puesto que hay predictámenes tanto en la Comisión de Constitución como en la de Economía, pero creo que no han avanzado mucho el día de ayer. Sí, Fernando, nosotros estamos trabajando intensamente para poder llegar a un acuerdo de forma que se apruebe la mayor parte de componentes de la reforma tributaria, ¿no? Por ejemplo, ha salido el predictamen de la Comisión de Economía, de la Comisión de Constitución, y, digamos, si saliera así, la reforma estaríamos hablando de un caso de una reducción de 90% de los ingresos esperados, y en caso salga como lo plantea la Comisión de Economía, una reducción de 55%. Entonces, nuestro objetivo central es poder explicarles y que entiendan, uno, la parte técnica, que esto ha sido diseñado justamente con el objetivo de mantener la competitividad en el caso del esquema fiscal minero, sin afectar, esto no va a tener un impacto en la inversión, y al contrario, más bien vamos a generar recursos que puedan ser utilizados para mejor infraestructura en salud, educación, conectividad, reforma agraria, que a la larga permiten cerrar brechas y ayudan a que muchos de los conflictos mineros puedan disiparse, porque se generan justamente a raíz de la falta de infraestructura y ausencia del Estado. Entonces nosotros aspiramos a poder convencer a los congresistas de la necesidad de aprobar esta reforma en su integridad, o al menos en la mayor parte de sus componentes, sobre todo los componentes que van a generar mayores ingresos para el país. De acuerdo, naturalmente cuando uno tiene más recursos puede hacer más cosas, eso es lo que nos ha dicho. Pero ¿por qué afirma usted que estos mayores recursos que se obtendrían de las empresas mineras no tendrían un impacto sobre la inversión privada? Sí, bueno, en el caso del régimen fiscal minero hay un informe preliminar que nos ha enviado el Fondo Monetario, en donde claramente señala dos cosas importantes. Uno, el sector minero del Perú es un sector competitivo, y dos, que existe espacio para aumentar la carga tributaria sin afectar esa competitividad. La competitividad del sector minero es reconocida a nivel internacional. Perú es el segundo productor mundial de cobre, es el primer productor en América Latina de oro, de zinc. Entonces, nosotros hemos calibrado esta propuesta de manera que se eleve la carga tributaria, pero sin afectar el esquema actual, que nos parece que funciona bastante bien. Es un esquema progresivo, basado en que las empresas que tienen una mayor utilidad van a tener que pagar ingresos adicionales, pero es definido a partir de un umbral. Entonces el impacto va a ser muy acotado, y esto está en línea con los informes preliminares que nosotros teníamos, y el Fondo Monetario, en su estudio preparado por el Departamento de Asuntos Fiscales y una serie de consultores internacionales, ha corroborado nuestro primer análisis, y nosotros esperamos que este estudio se pueda hacer público en 3 semanas, porque tú sabes que ¿Por qué 3 semanas? Porque curiosamente 3 semanas ya nos saca de este mes. O sea que van a publicar el informe después que los congresistas hayan tenido que decidir. ¿Qué explica que este informe preliminar no se pueda publicar? ¿Son documentos secretos? No, es un tema del Fondo Monetario. Ellos tienen un proceso de revisión muy rigurosa. Hay un informe preliminar, que es, digamos, la recomendación de informe que hacen estos especialistas. Eso pasa a una fase de revisión, y una vez completada esa revisión y una vez que han recibido los comentarios
en este caso del Ministerio de Economía y Finanzas, de SUNAT, es el directorio del fondo el que decide aprobar la versión final que se envía al país. Pero reconocerá usted que llama la atención que usted dice que este informe preliminar en el que se basan o que los hace sentirse respaldados se va a publicar el 2 de enero, dentro de 3 semanas, nos ha dicho. Pero el 31 de diciembre, es decir, 2 días antes, vence la posibilidad de que los congresistas tengan que votar. Y sería bueno que para que voten puedan leer esos documentos que usted invoca. Nosotros lo que hemos hecho es justamente alcanzar las principales conclusiones de este estudio, pero digamos, el tema de la presentación final no depende de nosotros, no es un informe que ha preparado una institución de mucho prestigio, una institución independiente, y en ese sentido es un proceso regular sobre el que nosotros estamos tratando de acelerar los comentarios, todo para que nos puedan enviar la versión final cuanto antes, pero bueno, hay un proceso ojalá, que no depende de nosotros. Ojalá que podamos ver ese documento. Ahora, tengo entendido que lo que quieren obtener es 12.000 millones de soles más a partir de estas reformas tributarias. ¿Es correcta esa cifra? 12.000 millones. Es un estimado y más o menos es alrededor de 12.000 millones de soles lo que podemos generar. De esos 12.000 millones, ¿qué porcentaje provendría de la modificación del régimen tributario de las empresas mineras? Yo calculo que probablemente alrededor del 10%, ¿no? Más o menos. O sea, 1.200 millones. Sí, es un estimado preliminar, pero alrededor de eso, de esa cantidad. ¿Y el resto vendría de qué sectores importantes? Porque han hablado ustedes de incluso alquileres, ¿no? Que nos parece muy importante que se apruebe. Uno, el esquema fiscal minero, y dos, la modificación de las rentas de primera y de segunda categoría. Ambos componentes nos permiten generar más o menos, estamos hablando en conjunto, alrededor casi 3.000 millones de soles, ¿no? Es un estimado preliminar, pero digamos es el gran componente que implicaría un incremento significativo de los ingresos estructurales del país, que comparados con el resto de la región somos pues de menor recaudación. Nos recaudamos 7 puntos menos en términos de PBI que el promedio de América Latina, que ya de por sí es bajo, y recaudamos la mitad de lo que recauda un país de la OCDE. De acuerdo. Ahora bien, esos 12.000 millones de soles suplementarios que ustedes piensan conseguir si se les aprueba esta reforma tributaria, no estaban previstos en el presupuesto que se aprobó hace pocos días por virtual unanimidad. Es decir, ustedes han previsto poder actuar y realizar las obras que están diseñadas para el próximo año sin esos 12.000 millones de soles. Sí, efectivamente, el presupuesto en general es una proyección pasiva. En la medida que esto implica asignar recursos a los sectores, tiene que considerar el esquema tributario vigente, ¿no? Entonces, estos recursos adicionales, como lo has mencionado correctamente, serían un extra que el país podría generar y que nos permitiría acelerar el cierre de las brechas. Esta propuesta es sui generis, yo creo, en la historia del país, porque es la primera vez que en una reforma tributaria se le dice al Congreso con total transparencia en qué se van a gastar, en 4 puntos: salud, educación, conectividad y competitividad del sector agrario. Y no solamente eso, sino se ofrece un informe anual en donde se le va a explicar al Congreso cómo se están generando estos recursos y cómo se están utilizando estos recursos. Por eso, para nosotros la importancia de que se pueda aprobar en su integridad, porque es una reforma completa que apunta a resolver una serie de problemas estructurales, como por ejemplo generar incentivos para una mayor formalidad, ordenar los regímenes tributarios para las empresas más pequeñas y optimizar el esquema fiscal minero, que ha funcionado bien, pero creemos que hay espacio para hacer pequeños ajustes que no afecten la competitividad, pero que permitan que el país pueda recibir rentas adicionales por sus recursos y que al final van a ser invertidos en sectores que son prioritarios y que la pandemia nos ha mostrado que no podemos seguir con estos niveles de capacidad sanitaria, con estos niveles de falta de infraestructura en el sector de educación, Fernando. De acuerdo, usted ha repetido que no va a afectar
la competitividad de la minería peruana. Ha repetido eso. Pero usted es un funcionario de larga experiencia en el MEF y en el Banco Central y se conoce perfectamente que el contexto actual de la minería en el Perú es en sí mismo sumamente precarizado. Hemos tenido el problema en Antamina, hemos tenido los problemas en Ayacucho, una mina quemada, tenemos los problemas en Apurímac con Bambas. Francamente, el contexto general de la minería no parece el más propicio para introducir modificaciones, por más que usted diga que este aumento tributario a un sector de las empresas no altera para nada nuestra sensación de seguridad jurídica ni la competitividad de la minería peruana. ¿Cómo responden a quienes creen que el contexto, visto lo que ha pasado con la minería las últimas semanas, es el peor posible? Estamos en un contexto de boom de precios de commodities que no hemos observado en la historia. Un precio del cobre alrededor de 430. Estamos en niveles máximos que están generando niveles elevadísimos de utilidad operativa. Entonces, el objetivo de esta reforma es básicamente incrementar las tasas adicionales a las empresas que generen mayores utilidades. Solamente van a pagar un poco más aquellas que generen mucha utilidad. Por eso no es una modificación generalizada para todas las empresas mineras, bueno, sino pero que entre ellas hay minas quemadas, minas que han sufrido el bloqueo de carreteras, minas que son víctimas de una serie de conflictos sociales que el Estado no resuelve. Mira, ahí Fernando, como te decía, o sea, estamos hablando de empresas con niveles de utilidad muy altos. Yo entiendo los problemas de conflictividad social y parte de los objetivos de esta reforma precisamente es ayudar a cerrar estas brechas sociales que son tan fuertes y que generan justamente este tipo de reacciones en la población, ¿no? La ausencia del Estado, la falta de colegios, la falta de oxígeno, la falta de hospitales genera esta sensación de que hay un Estado ausente. Y por eso para nosotros es tan importante generar esta mayor infraestructura en estos sectores prioritarios con el objetivo. Todo el mundo está de acuerdo en que si hubiese más dinero se podría hacer más cosas de las 4 que usted ha mencionado. Ahora, ¿por qué no se ha puesto el acento en la lucha contra la elusión y la evasión, que fue un tema destacado por el ministro Franque también, pero ahora resulta que están priorizando, incluso pidiendo facultades delegadas para este tema tributario y se habla poco? Usted mismo no ha dicho nada sobre la lucha contra la evasión y contra la elusión. No, justamente, Fernando, yo estaba respondiendo a tus preguntas, pero me alegra que mencionas ese tema porque el gran componente de esta reforma tributaria, y por eso que para nosotros es una reforma diferente, es que por primera vez en la historia no se está subiendo el IGB de manera generalizada, el impuesto a la renta, sino se están generando incentivos para reducir la evasión, la elusión. Hay medidas concretas para reducir, por ejemplo, el exceso de litigiosidad, luchar contra las facturas falsas, generar incentivos para que las pequeñas empresas puedan declarar. Ojalá que se logre todo eso y que convenzan a los congresistas para que de una manera reflexionada, pensando en el país y no en los proyectos personales de sus regiones, puedan ir a un voto que sea racional. En todo caso, muchas gracias por sus explicaciones, señor viceministro Contreras. Muchas gracias por su presencia en RPP. Vamos a hacer una pausa, después de la cual vamos a hablar sobre un tema de la mayor importancia, que es la entrada en vigencia desde ayer de la exigencia de la vacunación para entrar a espacios cerrados y entre ellos centros comerciales. Por eso hemos invitado al señor Carlos Neuhaus, quien es el presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú.